Jesucristo dice en Mateo capítulo 13, los versículos 15 y 16, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado los ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Yo quiero en esta lección insistir en que los que dicen que no creen en Dios y los que murmuran de Dios y los que critican a Dios y le acusan de ser injusto y toda clase de lenguaje insensato, ellos son culpables de lo que Jesús dice aquí. Ellos voluntariamente han tapado los oídos y cerrado los ojos y no quieren usar la inteligencia que Dios les dio. Cuando Jesús preguntó a los discípulos si ellos, cuando había gente que se apartaban de él, y dice, ¿acaso queréis vosotros también ir con ellos? Y dice Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Muy cierto, no hay otra alternativa. Dios es el creador del mundo y no hay otra explicación de la existencia de los cielos y la tierra y nosotros mismos, toda la creación maravillosa de Dios. Por ejemplo, toda esa fábula de la evolución o cosas semejantes es pura tontería. No hay nada de inteligencia en esas explicaciones y enseñanzas de los hombres. Ahora, Isaías 49 habla, dice, hay del que pletea con su hacedor. Es increíble de que el hombre sea atrevido para altercar con Dios, discutir con Dios. El barro, discutiendo con el alfarero. Muy bien, vamos mencionando algunas de las quejas y acusaciones que hacen los infieles, los incrédulos, y vamos enseñando a la gente, rogando a la gente que por favor use su cabeza, use la inteligencia que Dios le da y dejen esas palabras que son pura locura. Dicen algunos que, pues Dios es injusto. Él es injusto porque él sabe, habiendo creado al hombre, él sabe que el hombre iba a pecar. Y dicen que lo creó con el propósito de castigarlo. ¡Qué acusación más fea! Una acusación absurda. Recuerden que Génesis 1:26 dice que Dios hizo al hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Somos creados a la imagen de Dios. Compartimos esa inteligencia y las emociones y tenemos libre albedrío. Entonces, cuando Dios hizo al hombre de esa manera, dándole libre albedrío,
Ayer lo puso en el huerto de Edén y él hizo toda provisión hermosa, maravillosa, bendiciones en abundancia. Pero ¿qué hizo el hombre con su libre albedrío? Pura rebeldía, desobediencia. El hombre es castigado, pero ¿quién tendrá la culpa? ¿Culpar a Dios? Dios no obligó a Adán y Eva a comer esa fruta prohibida. Era por su corazón necio. Y así es en todas las acusaciones que hacen contra Dios. Otros dicen que Dios era injusto por haber mandado al rey Saúl a matar a mujeres y niños del pueblo de Amalek. 1 Samuel 15:3, ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho. Pero hermanos, la Biblia dice repetidas veces, hablando de la maldad del hombre, por ahí, como allá en Génesis 6, que la maldad había llegado al colmo, al máximo. Y Dios es Dios justo. Él bendice de una manera superlativa y Él castiga severamente. Dice Pablo en Romanos 11, he aquí la bondad y la severidad de Dios. Así es que Dios, en su justicia, Dios justo, Él dio la necesidad de borrar sobre la faz de la tierra la humanidad. Y lo que hizo con Sodoma y Gomorra era justo. Mire, la maldad había llegado al colmo. Eran homosexuales y toda clase de cosas completamente abominables. Y así en todos los ejemplos del castigo, los hombres son responsables, porque el pecado tiene su consecuencia. El hombre quiere pecar y luego él quiere que no haya consecuencia. Pero eso es un sueño. Todo pecado, toda decisión, buena o mala, tiene su consecuencia. Muy bien, entonces, así estaban obedeciendo la voz de Dios con respecto a los cananeos. Ahora dicen otra acusación necia, dicen los incrédulos que Dios era injusto por haberles quitado a los cananeos de su tierra para dársela a los israelitas. Pero yo espero que esta expresión se quede grabada en su mente. La maldad había llegado al colmo y luego la destrucción no podía ser parcial, tenía que ser total. Pero otra cosa, muy bien, Dios quitó a los cananeos por su maldad, pero cuando los israelitas cayeron en la misma apostasía, idolatría y toda clase de paganismo, ¿qué pasó? Dios les quitó de esa tierra. Dios es justo. Él no hace acepción de personas. Una acusación necia también es que Dios permite guerras. Pero la Biblia explica, Santiago 4:1, de dónde vienen las guerras.
y los pleitos. Y dice, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. También dicen, acusan a Dios y critican a Dios. Dice que Él permite mucho sufrimiento. Pero otra vez, libre albedrío. Todo efecto tiene su causa. Todo efecto tiene su causa. Dice Gálatas 6:7, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pues todos sabemos esto. Usted siembra maíz, ¿qué espera? Y usted siembra trigo, ¿qué espera? ¿Qué clase de cosecha espera? Según lo que haya sembrado, así será la cosecha. Y el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. El hombre está lleno de hombres, el mundo está lleno de hombres borrachos, crueles, injustos, pleitistas. Y esos pecados tienen consecuencias, producen toda clase de miseria, sufrimiento. Por ejemplo, el borracho. Las consecuencias de tomar, o los que usan drogas, las consecuencias son placenteras. Por favor. Los hombres sufren las consecuencias de sus hechos. Son inevitables. Uno no puede sembrar una cosa y luego cosechar otra cosa. Pues nadie cree eso. Entonces el hombre tiene libre, y otra cosa, el hombre teniendo libre albedrío y siendo muy inteligente, el hombre es capaz de inventar automóviles y aviones y toda clase de maquinaria, y con tanta cosa así, tantos automóviles y aviones y maquinaria y todo, hay muchos accidentes que producen no solamente cuerpos heridos, sino también muertos. Entonces, ¿qué? ¿Dejar de fabricar automóviles y aviones? No, pues nadie quiere hacer eso. Ok. Hay que. Todo efecto tiene su causa. Cambio de tema un poco, pero todavía bajo el encabezado de que los hombres incrédulos acusan a Dios de ser injusto. Dicen que hay libros de la Biblia perdidos. O sea que la Biblia no está completa. Es acusación necia. No hay libros perdidos. Colosenses 4:16, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. ¿Carta perdida? No fue perdida. Fue leída en la Odisea y fue leída ahí en Colosas y quién sabe cuántas congregaciones. Había quien, solo Dios sabe cuántas cartas inspiradas
que fueron escritas y repartidas a los individuos y a las iglesias ahí durante el tiempo de los dones del Espíritu Santo. Y esa acusación de que hay libros perdidos es completamente necio. ¿Qué tan grande sería la Biblia? Si la Biblia contenía todas las epístolas que fueron escritas por los apóstoles y otros ya en el primer siglo, cartas inspiradas. Si todos estuvieran en la Biblia, ¿qué tan grande sería la Biblia? Primero los Corintios 5:9, o sea, escrito por carta. ¿Dónde está esa carta? Él dice en la primera que tenemos, la primera de los Corintios, la que tenemos, había escrito otra carta. Muy bien, entonces, ellos preguntan también, ¿cómo sabemos que debe haber 27 libros en el Nuevo Testamento y no 37 o 47? ¿Cómo sabemos? ¿Por qué 4 evangelios? Bueno, ellos dicen que mucho de eso fue decidido por los hombres a través de los siglos. Desde luego los hombres tenían parte en eso, pero Dios mismo estaba enseñando a los apóstoles todas las cosas que pertenecen a la piedad. Y Juan 16:13, que el Espíritu Santo iba a guiar a los apóstoles a toda la verdad. Así es que, revelación completa, seguro que sí. Sin duda, con toda confianza, la Biblia es completa. No hay nada perdido, ni omitido, ni nada del estilo. El punto es que debemos estudiar y aprender y obedecer la Biblia que tenemos, en lugar de estar preocupado por la imaginación necia en cuanto a libros perdidos. Muy bien, entonces dicen que no podemos probar que la Biblia es inspirada porque no tenemos los manuscritos originales. Bueno, es una maravilla. Es un estudio muy interesante en cuanto a lo que sí sabemos, en cuanto a la ciencia de este asunto de los manuscritos originales. Muy interesante porque había hombres después de los apóstoles, hombres piadosos, hombres fieles, no eran inspirados, no, pero ellos llevaban adelante la obra del Señor, enseñando, explicando, y ellos explicaron que la Biblia que tenían ellos, digamos allá en el segundo siglo, era Biblia completa, perfecta, ningún libro perdido, porque ellos estaban así bien relacionados con muchos de ellos, desde luego habían conocido a los apóstoles inspirados, habían conversado con ellos. Y entonces ellos tenían plena confianza en los apóstoles, en lo que ellos decían, y podían confiar en la Biblia como la tenemos. También dicen que Dios es injusto porque los analfabetos y los que batallan para leer y estudiar no pueden entender la Biblia.
Y esto es muy interesante. Esto es muy interesante porque hay, así hablando del globo, hablando del mundo, hablando de lo mundial, es una maravilla, ¿verdad? Como la Biblia se ha traducido en tantos idiomas, dialectos. Es algo maravilloso. Y luego, personas que no pueden leer, dice Pablo que la fe viene por el oír. La fe viene por el oír. Yo conocí un hermano aquí en México que estaba ciego, pero él pagaba monedas a los muchachos para que leyeran la Biblia a él. Él escuchaba la lectura de los muchachos y luego predicaba. Ciego, pero buen predicador. O sea que hay maneras de vivir con las limitaciones y las dificultades. Y hombres analfabetos pueden juzgar. Ellos pueden escuchar y aprender y juzgar. Escoger entre la verdad y el error y entender la voluntad de Dios para obedecerla y aún predicarlo. En turno, predicar lo que han aprendido por diversas maneras. Muy interesante. Ese tema es muy interesante y merece mucho estudio. Bueno, un punto más. Dicen que ellos se atreven a decir que el Evangelio no tiene poder para cambiar al hombre. Dicen que el hombre es producto de su cultura. Es producto de su ambiente, del mundo donde él vive. Él dice que antes de lo que él era, antes de oír el Evangelio, lo que él era antes de oír el Evangelio, es lo que sigue practicando después. Bueno, eso es una vil mentira, diciendo que el Evangelio no nos cambia. El Evangelio no hace cambios en la vida del hombre. Eso es una mentira. Todo el mundo sabe el significado de la palabra conversión. Y tantos textos que describen al viejo hombre y el nuevo hombre. Bueno, hay una lista muy larga de esas críticas y quejas, pero el punto es, como Jesús dice en Mateo 13, han tapado los oídos, han cerrado los ojos, no quieren. Ellos quieren ser enemigos de Dios. ¿Y qué dirán? ¿Qué dirán a Dios en el día de juicio? Muchas gracias por acompañarme en este estudio tan importante.